meditando en su palabra de la Biblia de Jerusalén. Estamos estudiando la introducción al Pentateuco. Desde Número reanuda el tema de la marcha por el desierto. La partida desde el Sinaí se prepara con un censo del pueblo. 1:4 y las grandes ofrendas con motivos de dedicación de la tienda. 7. Después de celebrar la segunda Pascua, dejan el Monte Santo. 9:10 y llegan por etapa a Cades, desde donde se intenta con mala fortuna la penetración en Canaán por el sur. 11:14 tras una larga estancia en Cades, vuelven a ponerse en camino y llegan a la etapa de Moab frente a Jericó. 20:25 vencen a los madianitas y las tribus de Gad y Rubén se establecen en Transjordania. 31-32 una lista resume las etapas del Éxodo. 33 en torno a ese relato se agrupan nuevas disposiciones que completan la legislación del Sinaí o preparan el establecimiento en Canaán. 5, 6, 8, 15, 19, 26, 30 y 34, 36 de ese libro de Números. En el libro de Deuteronomio, haciendo la introducción al Pentateuco, se dice que es un código de leyes civiles y religiosas. Véalo en el 12:1 y 26:15, que se inserta en un discurso de Moisés. 15:11 y 26:16 y 28. Este conjunto va precedido a su vez de un primer discurso de Moisés 1-4 y seguido de un tercero 29-30 y de trozos que se refieren a los últimos días de Moisés, misión de Josué, cánticos y bendiciones de Moisés, la muerte de Moisés, que se ve del 31 al 34. El código de Deuteronomio repite en parte leyes del bosquejo legislativo que ya han aparecido antes. Los discursos recuerdan los grandes acontecimientos del Éxodo, del Sinaí y del inicio de la conquista. Deducen su sentido religioso, subrayan el alcance de la ley y exhortan a la fidelidad. La composición literaria de la introducción al Pentateuco de esta extensa recopilación fue atribuida a Moisés, al menos desde el comienzo de nuestra era, y Cristo y los apóstoles se acomodaron a esta opinión. En Juan del 1 al 45, 5, 45, 47 y Romano 10:5, pero las tradiciones más antiguas jamás habían afirmado explícitamente que Moisés fuera el redactor de todo el Pentateuco, aunque el mismo Pentateuco dice muy rara vez que Moisés escribió. Se refiere
a un pasaje particular. El estudio moderno de estos libros ha evidenciado diferencia de estilo, repeticiones, sobre todo en las leyes, y desorden en las narraciones que impiden ver en el Pentateuco una obra salida de la mano de un solo autor. Después de largo tanteo, a fines del siglo XXI se impuso entre los críticos una teoría, sobre todo bajo la influencia de los trabajos de Grant y de Wellhausen. El Pentateuco sería la recopilación de 4 documentos distintos por la fecha y el ambiente de origen, pero muy posteriormente todo ello a Moisés habrían existido primero 2 obras narrativas: el Yavista, que en el relato de la creación usa el nombre de Yahvé, y el Elohim, que designa a Dios con el nombre común de Elohim. El Yavista habría sido puesto por escrito en el siglo en Judá, el Elohista algo más tarde en Israel, a raíz de la ruina del reino del norte, Samaria. Ambos documentos habrían sido refundidos en uno solo. Después de Josías, se le habría añadido el Deuteronomio a la vuelta del destierro. El código sacerdotal, que contenía sobre todo leyes y unos pocos relatos, habría sido unido a aquella recopilación a la que sirve de marco y armazón. Esta teoría documentaría que estaba relacionada con una concepción evolucionista de la idea religiosa en Israel. Fue puesta en cuestión por algunos, otros las aceptaban solo con modificaciones considerables. Algunos las rechazaban en bloque por diferentes razones, entre las que contaba mucho la fidelidad a la tradición antigua, judía y cristiana. No hay que olvidar que la teoría documentaria es solo una hipótesis. Se suele argumentar contra ella la falta de consenso en cuanto al reparto de los textos entre los diferentes documentos. Pero si la teoría documentaria podía aparecer como frágil hace 20 años, de entonces acá parece haber recibido el golpe de gracia. La nueva crítica la cuestiona sistemáticamente. Hace 20 años, la diferencia de un autor a otro podían ser considerables, pero la hipótesis de fondo era la misma. Hoy ya no existe una hipótesis generalmente admitida, sino una serie de modelos para explicar el origen del Pentateuco. Se llega incluso a un rechazo global de toda crítica literaria considerada inoperante para la comprensión de los textos. No sabemos qué quedará de tanta investigación actuales,
tan divergentes y que a veces se excluyen mutuamente, pero no serán inútiles algunas indicaciones básicas para ayudar al lector. Hay que empezar por reconocer el carácter limitado de nuestros conocimientos en relación con los textos y con el medio original que lo explica ante esa dificultad. ¿Puede uno leer un texto sin planearse, cuestionar algunas sobre su origen? Puede incluso considerar esas preguntas como una pérdida de tiempo, pero son preguntas legítimas que surgen espontáneamente en el lector. Lo que ocurre es que la respuesta no es sencilla. Los textos del Pentateuco tienen su origen en un pasado del que tenemos un conocimiento limitado. Cierto que ciencia como la historia, la arqueología o la lingüística aportan nueva luz sobre los textos, pero también suscitan nuevas cuestiones. El conocimiento de la escritura de otro pueblo del próximo Oriente Antiguo nos ayuda a reconocer la amplitud de las tradiciones literarias y el carácter relativamente reciente del medio cultural en el que han nacido. Los textos bíblicos. Una notable proposición de nuestro texto es el resultado de un largo proceso que podemos pergeñar solo a grandes rasgos. En consecuencia, no podemos atribuirlo a un autor determinado o a un momento de la historia. La mayoría de las veces vislumbran dos grandes etapas en los orígenes y desarrollos de los textos, hasta su fijación definitiva en la Biblia. Una primera fijación oral durante un periodo que pudo ser largo y una fijación paulatina por escrito. Hubo, pues, una historia literaria. La dificultad está en que los únicos que conocemos con seguridad el resultado final, el texto en su forma definitiva, pero de la etapa anterior casi nunca tenemos datos seguros. Nos faltan datos externos y tenemos que recurrir al análisis de los mismos textos. Ahora bien, fue precisamente la observación del vocabulario, la síntesis, el estilo, las repeticiones y tensiones la que condujo a la teoría documentaria. ¿Por qué hoy se corrige tan drásticamente esa hipótesis o simplemente se la abandona? Dos hechos han jugado un gran papel en la crisis actual: la simplificación de la hipótesis y el olvido de su condición de hipótesis. La simplificación, sobre todo en obra de divulgación, hace de la fuente o de alguna de ellas la obra de un solo autor. En una época preferentemente antigua, y desconoce la redacción y adiciones posteriores. Pero la auténtica hipótesis documentaria hablaba más bien de obra de escuela
que habrían pasado por varias ediciones con sus revisiones y amplificaciones sucesivas, y contaban con que la unificación redaccional hubo de aportar mucho a la formulación definitiva del texto. La crisis actual ayuda a percatarse mejor de que la hipótesis documentaria es eso, una hipótesis. No puede explicarlo todo de manera adecuada y son posibles otros modelos explicativos. También nuestro talante cultural incide en esta crisis. Cuestiones como la de los orígenes de los textos, consideradas esenciales por nuestros predecesores, carecen hoy de interés para muchos. Se dice a menudo que los textos hay que comprenderlos tal como se nos presentan, sin despedazarlos por razones de sus diferentes origen. Pero sí, como hemos dicho, hay otros que legítimamente se hacen esa pregunta. Habrá que darle una respuesta por hipótesis o fragmentación que venga a ser. Es un hecho innegable que existe un problema literario. Hay en el Pentateuco duplicados y discordancias. Dos relatos de los orígenes cuentan en versión doble la creación del hombre y de la mujer. Si vemos a Génesis 1, 2, 4 y 2, 4b, 3, 24, dos genealogías de Caín, Kenán, 4, 17s y 5, 12, 17, dos relatos combinados del diluvio. 6, 8. En la historia patriarcal se narra dos veces la alianza con Abraham, 15 y 17. Dos despidos de Agar, 16 y 21. Tres relatos de la aventura de la mujer de un patriarca en un país extranjero, 12, 10, 20, 20, 26, 1, 11. Dos historias combinadas de José y sus hermanos en los últimos capítulos del Génesis. Hay dos relatos de la vocación de Moisés, Éxodo 3, 1, 4, 17 y 6, 2, 7. Dos milagros del agua de Meribá, Éxodo 17, 1, 7 y número 20, 1, 13. Dos textos de Decálogo, Éxodo 20, 1, 17 y Deuteronomio 5, 6, 21. Cuatro calendarios litúrgicos, Éxodo 23, 14, 19, 34, 18, 23, Levítico 23, Deuteronomio 16, 1, 16 y otros muchos ejemplos, sobre todo de leyes repetidas en Éxodo, Levítico y en Deuteronomio. Agrupando los textos por afinidades de lengua, forma y concepto, se obtienen líneas paralelas cuyas trayectorias se puede seguir en todo el Pentateuco. Esas afinidades corresponderían a cuatro corrientes de tradición
Comencemos por la más reciente, de característica literaria más marcada y mejor relacionada con una época de la historia de Israel. El libro de Deuteronomio se distingue por su estilo oratorio y ampuloso, con repetición de fórmulas rotundas y su doctrina constante. Dios, por puro beneplácito, ha elegido a Israel de entre todos los pueblos como pueblo suyo. La elección y el pacto que la sanciona exige la fidelidad de Israel a la ley de su Dios y a su culto en su santuario único. Está emparentado con tradiciones del reino del norte y con las corrientes proféticas, sobre todo con Osea. La comparación con la reforma de Josías, inspirada por el descubrimiento de un libro de la ley, Primera de Reyes 22-23, que parece ser el Deuteronomio, probaría que este libro existía ya hacia el 622-21 a.C., probablemente en forma más breve que la actual. Su núcleo puede recoger los usos del norte llevado a Judá por los levitas tras la caída de Samaria. Esta ley, acaso enmarcada ya en un discurso de Moisés, pudo haber sido depositada anteriormente en el templo de Jerusalén, pero también pudo ser compuesta en tiempo de Josías al servicio de su proyecto de reforma. Su descubrimiento en el templo sería la manera de revestir ese proyecto de una autoridad de la que carecería una obra contemporánea. El Deuteronomio es, pues, una obra de escuela, aunque no es completamente homogéneo, ni teológica, ni literariamente. Las adiciones, principalmente los discursos primero, 1, 4:44 y tercero, 29:30 de Moisés, e incluso el segundo discurso, 4:45, 28:68, a excepción de una parte de los apéndices 29:31, resuman el mismo espíritu. Las adiciones posteriores relacionadas con la redacción o revisión de la historia deuteronómicas. Segunda de Reyes pudieron hacer durante el destierro de Babilonia o después de él, al menos en parte. Hoy se habla también de importante influencia deuteronómica o redacciones deuteronómicas en Génesis, Éxodo y en Número. Es un hecho ya reconocido en la antigüedad, pero no hay que exagerarlo. Algunos pasajes del Pentateuco, aun cuando presenten ya ciertas características que se desarrollan como el Deuteronomio o expresen ideas afines a este libro, puede ser anteriormente a él. De manera que la Biblia, Jerusalén, está haciendo una introducción al Pentateuco para dejar ver y aclarar el orden en que pudieron haber sido escritos estos libros. Lo más importante aquí es reconocer que no importa el tiempo, Dios Padre ayer, hoy, siempre, a través de su palabra,
Él habla a nuestra vida. A su creación le habla a través de los hechos y no importa el orden en que estén siendo, porque Él sabe lo que hace. Y Jesucristo vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, y a dejarnos al Espíritu Santo para que consuele nuestra vida y nos capacite para mantener esa relación personal de cada uno de nosotros con el Padre. Según el diccionario bíblico ilustrado de Holman, Pentateuco expresa que es una expresión derivada de dos palabras griegas, penta, 5, y teuchos, recipiente, contenedor, y se refiere a los 5 primeros libros de la T. Esta designación data de la época de Tertuliano, aproximadamente 200 años antes de Cristo, después de Cristo, pero los cánones judíos llaman al conjunto de estos libros la Torá, que significa enseñanza, instrucción. En la Biblia, en español, a estos 5 primeros libros se lo llaman comúnmente los libros de la ley. Esta designación induce al error porque representan mal el contenido del Pentateuco. Hay grandes porciones que no son ley en absoluto. En realidad son narraciones inspiradoras. Prácticamente todo el Génesis, Éxodo 1:11, 14:20, 32:34, Levítico 8:10, Número 9:14, 16:17, 20:25 y 27:31, 32 y 36. Aunque Deuteronomio significa segunda ley, el libro se presenta como una predicación, los últimos discursos pastorales de Moisés. El Pentateuco es una continua narración. Por ejemplo, los últimos versículos del Éxodo hablan del tabernáculo y de cómo la presencia de Jehová estaba en él. Cuando entramos al primer versículo de Levítico, nos encontramos con que sigue fluidamente con este tema. Cuando Jehová llama a Moisés y le habla desde el tabernáculo de reunión debido a las limitaciones de los rollos, es probable que desde el principio fuera necesario dividir la narrativa en 5 segmentos más fáciles de manejar en rollos de cuero y pergamino. Esta división data por lo menos del siglo XI a.C. en la 21. La división crea la lamentable e incorrecta impresión de que son diferentes composiciones que se deben interpretar por separado. La historia que comienza en Génesis 1:1 llega a su momento cumbre en el pacto en el Sinaí y concluye con la exposición teológica de Moisés acerca del pacto en el Deuteronomio. En el texto hebreo, los nombres derivan principalmente de la palabra de apertura de cada rollo. Génesis se llama Bereshit en el comienzo, Éxodo, Huelle, Shemó. Estos son los nombres. Levítico, Wayigra y él llamó. Número, Bemidbar
en el desierto, la quinta palabra, y Deuteronomio, Eye Handebarim. Estos son las palabras. Los nombres de los libros de la Biblia en español llegaron a través de la Vulgata, versión en latín, que siglo después en griego, y describen los contenidos: Génesis, generación, origen; Éxodo, salida, Levítico, refleja el sistema levítico de culto. Número se refiere a la numeración de las tribus. Deuteronomio significa segunda ley. Siguiendo a Martín Lutero, los alemanes y los escandinavos lo llaman primer Moisés, segundo Moisés, tercer Moisés, cuatro Moisés y cinco Moisés, lo cual refleja la autoridad mosaica de cada libro. No sabemos cuál se originó o cuándo se originó la división, pero la segmentación son lógicas y sustanciales. La división entre Génesis y Éxodo ocurren cuando termina la historia de la familia de los patriarcas. La división entre Éxodo y Levítico se produce cuando termina la narrativa que describe construcción del tabernáculo, Éxodo 35:1, 40:18, y el libro de Números comienza con el registro de las fuerzas militares de Israel, como es número 1:1 y 2:34, y Levítico 3:1, 4:49, mientras Israel se prepara para partir del Sinaí. Deuteronomio es una unidad literaria más independiente que consta de los discursos finales de Moisés previo a su muerte. Sin embargo, se puede argumentar que Deuteronomio 32:48 y 34:12 representa una conclusión narrativa natural de Número e indica que los discursos de Moisés, Deuteronomio 1:1 y 32:47, son una serie de inserciones sermonarias. Hermanos, a través de esta investigación del diccionario que habla del origen del libro de Deuteronomio y de Número, más bien habla el origen de lo que significa Pentateuco en la Biblia, nos ayuda a ilustrar a aquellas personas que quieren estudiar la Biblia histórica y cronológicamente. El objetivo principal al estudiar no enfocarnos básicamente en el trabajo que significa para muchos leer una simple lectura como una historia, sino enfocarnos en el trabajo fuerte que Dios ha permitido a hombres y mujeres que trabajaron traduciendo estos vocablos para que la humanidad en los diferentes idiomas pueda interpretar la misericordia tan grande que Dios ha tenido con su pueblo.